La paz de Cristo, hermanos, feliz domingo. Hoy toda la liturgia de la palabra tiene como temática la siembra, el árbol que crece, los frutos. Este es el tema de este domingo. Es interesante cómo Cristo mira las cosas, cómo Cristo mira la realidad. El Papa Francisco, esta mañana en el Ángelus, hacía precisamente hincapié en esto, en que Cristo tiene una mirada sobre la realidad y sobre la realidad cotidiana y ve en ella la presencia de Dios. La vida cotidiana, la naturaleza, tiene algo que decirnos sobre Dios. Dios está presente allí en lo pequeño, en lo cotidiano. Por eso el cristiano también, así como Cristo, que en las cosas, en la historia, en la naturaleza, ve la presencia del amor de Dios, de algo que nos habla de Dios, porque todo ha sido creado por Dios. Como Dios es el creador de todas las cosas hablan un poco de su creador, dicen algo de Él, dicen algo de las maravillas de su amor, del cielo. Por eso, el cristiano que está iluminado también puede ver en las cosas, en su historia, ver en la naturaleza, en las pequeñas cosas, en los pequeños gestos, notar allí algo, o sea, una enseñanza, algo que nos manda a pensar a Dios. Bien, hermanos, escuchemos el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Cristo nos habla de estas dos parábolas para hablarnos del reino de los cielos. Es interesante ver el contexto de Marcos, ver también el contexto de los demás evangelios sinópticos. Cuando nos hablan de esto, de la siembra, está dentro todo de un contexto de parábolas que hablan de más o menos de la misma temática. Por eso podemos recordar la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos dice mucho, nos ayuda también a entender estas dos parábolas. Recordemos que en la parábola del sembrador, Cristo decía que la semilla es la palabra, que el sembrador es Cristo, Dios es el sembrador, y la tierra son las personas. Y él hablaba de 4 tipos de tierra, que ojo, estos tipos de tierra en ciertos momentos y situaciones se pueden dar en una misma persona. Es posible uno ser camino, ser pedregal, ser abrojos, o poder ser buena tierra. Es posible que eso se dé en nosotros. ¿Y qué Cristo decía sobre el camino? Él decía que la semilla que se siembra en el camino es la palabra, aquel que oye la palabra de Dios y que no la comprende. Y que como no la comprende, inmediatamente la escucha,
Por un oído entró, por un oído se fue. Y el demonio se roba la palabra. ¿Para qué? Para que aquel que recibe la palabra no la crea, no crea en ella y no se salve. Para que la palabra no dé fruto en él. Pero eso, lejos de nosotros ser camino. Segundo tipo de tierra es o de lugar de siembra, es el pedregal, entre las piedras. ¿Y qué es esto, el ser sembrado en pedregal? Es aquel que oye la palabra, al momento la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Es decir, que puede ser que crea por algún tiempo, pero inmediatamente, como es inconstante, inmediatamente se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra, si aparecen dificultades por seguir a Cristo, inmediatamente sucumbe, abandona en la hora de la prueba. Luego está lo que son los abrojos. Los abrojos son aquellos que escuchan la palabra, o sea, los que son sembrados en abrojos, la palabra cuando cae allí. Son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, el afán del dinero, del trabajo y las demás concupiscencias, los demás placeres de la vida, sofocan la palabra, de manera que la palabra no llegue a su madurez, que no se dé fruto. Y puede ser que tú y yo estemos en esta situación. Ojo, que no estemos así como los abrojos, que podamos ser la buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? La buena tierra es aquel donde la palabra cae, o sea, se escucha la palabra, se la entiende, y aun si no se la entiende, como quiera se acoge, se medita, como lo hizo la Virgen María. La Virgen María muchas cosas no las entendía, y dice las Escrituras que ella las meditaba, las conservaba en su corazón, hacía tesoro de la palabra de Dios y de los eventos de su historia. Allí hacía un tesoro en su corazón. Es aquel que escucha la palabra, la coge, deseando entenderla, pidiendo discernimiento a Dios. Es aquel que la coge con un corazón bueno y recto, con sinceridad, con deseo de obedecer, como la Virgen María, que escuchó la palabra del ángel y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y con perseverancia dio fruto. Cuando en la parábola del sembrador se habla de que uno dan 100, el único que ha dado 100 por uno, que ha dado 100 de fruto, no 60 ni 30, sino el 100, la única ha sido la Virgen María, que ha sido totalmente dócil a la palabra de Dios, la acogida con deseo, con amor, con obediencia. Bien, hoy se nos hablan de dos parábolas. Una es la parábola de la semilla que crece por sí sola. ¿Qué quiere decir el Señor? Que en la evangelización no hay que desesperarse. En nuestra vida cotidiana, si hacemos pequeños gestos de amor, de bien, no hemos de desesperarnos, porque vemos nuestras fuerzas pequeñas, como quizás esta semilla también de mostaza, que es la más pequeña, y que tú ves quizás haces algo bien o tratas de inculcarle a tus hijos buenas costumbres, o tú mismo ves que tienes tiempo en la iglesia y ves que no, como que no progresas, que te ves débil. Estas son dos parábolas que llaman a la paciencia, a tener paciencia con nosotros mismos y a tener paciencia con los demás, a no desesperar de nadie, incluso del más desgraciado, no desesperar, porque si la palabra ha sido sembrada, esa palabra acogida con su tiempo puede que dé fruto. Incluso en una situación como la que está en Abrojos, una persona que ha recibido la palabra
pero momentáneamente la olvida, no le hace caso, puede ser que con el tiempo el Señor, con su misericordia, permita que en esa persona la palabra dé fruto y que en ti también dé fruto. Dios tiene paciencia con nosotros, por eso entre las parábolas hay una parábola sobre la cizaña que viene sembrada junto con el trigo. ¿Y qué dice el Señor? No la arranca inmediatamente, sino que pide paciencia, como la parábola también de la higuera estéril. ¿Qué dice el Señor? El viñador, ¿qué le dice a su padrón, al padre? Padre, ten paciencia. Espera todavía un año que yo trabajo la tierra, acabo un poco, le echo abono, para ver si da fruto. El Señor tiene paciencia. Dice San Pedro, juzgad la paciencia del Señor como salvación. Y esto es algo que habla también San Pablo. Tened paciencia. Y la paciencia que Dios tiene contigo, no la subestimes, no la desprecies, sino acógela como gracia para la salvación, momento oportuno para la conversión. Este es el momento favorable. Este es el momento favorable de poder acoger la palabra de Dios, de darle adhesión a ella, de desear que dé fruto en nosotros. Y si ves que eres pobre, que en tus fuerzas no pueden nada, bueno, bendito sea Dios, porque la palabra solamente, uno, es Dios que la hace crecer. El sembrador, como vemos en la parábola, no sabe cómo, él simplemente la sembró y ve que luego va allí creciendo y luego da fruto. Es la gracia del Señor la que transforma la vida del hombre, pero necesita de un corazón acogedor, un corazón que tenga el deseo de que el Señor actúe en él. Por eso si te ves pobre, bueno, buena noticia. Vemos que el Señor quiere sembrar en la buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? La buena tierra es aquella donde se da la humildad, el humus, humilitas. El hombre que realmente humilde, que tiene los pies sobre la tierra, sabe que de sí no sale nada bueno. Tiene la conciencia de que no puede dar frutos por sus fuerzas, que solamente Dios puede hacer esto con él. Por eso si te ves pobre, bendito sea Dios, porque con esa humildad del Señor, con el tiempo, gradualmente, como hace con estas semillas, que primero el tallo, luego la espiga, luego el grano, al paso, gradualmente el Señor va a hacer una obra contigo. Si tú lo dejas, si tú lo permites, para que en tu vida se dé, como dice esta primera lectura del profeta Ezequiel, del Señor que toma una pequeña rama allí, la siembra, y que se convierte en un cedro magnífico, donde pájaros de todas clases anidan en él. ¿Y hace esto con quién? Con el árbol humillado, no con el árbol elevado, así que este árbol soberbio, sino que lo hace con el humilde. Por eso el Salmo de hoy da gracias al Señor por esto. El Señor explicaba las parábolas a los discípulos, no se las explicaba a todo el mundo. ¿Por qué a los discípulos? Porque el reino de Dios se revela a los humildes, aquellos que ven que en sus pocas fuerzas no pueden nada y desean del Señor que el Señor haga en ellos la obra, que Él la lleve a cabo. Se fían del Señor. Y el Salmo de hoy da gracias al Señor por esto. Y habla del hombre justo, aquel que se fía del Señor. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. ¿Y dónde crecerá? Dice, trasplantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. Sin Cristo no se puede dar fruto. Cristo es la vid. Nosotros somos como los sarmientos. Sin Cristo, sin estar pegados a Él, no podemos dar fruto. Y dice el Salmo que incluso en la vejez seguirá dando frutos. En la vejez se mantendrá fresco y frondoso. Esto puede recordarnos al Salmo primero, que dice que el justo medita la palabra del Señor día y noche
y que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que sus hojas no se marchitan. Es decir, que el cristiano puede ir cultivando dentro de sí esta palabra que Dios le ha dado. Y esta palabra se cultiva en una buena tierra. Esta buena tierra no solamente el hombre singularmente, el hombre humilde, sino que esta buena tierra tiene una dimensión eclesiológica, una dimensión comunitaria. En una comunidad se da fruto, donde se pueda recibir la palabra, donde se pueda meditar, recibir los sacramentos también. Allí el Señor al paso va a ir regando. Y si tú tienes amor a la palabra, deseo de que se cumpla en ti, tienes obediencia a la palabra, al paso el Señor va a ir haciendo como que la lluvia, que es el Espíritu Santo, vaya cayendo en esa tierra de tu corazón y al paso de fruto. ¿Y qué pasa? Que al final este dar frutos no es para uno mismo, sino para el don de uno hacia los demás. Así como Cristo, que es el reino de Dios. Cristo es realmente no solamente el sembrador, que siembra la palabra en nosotros por medio de personas concretas, sí. No solamente la semilla, que es la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es este reino que crece, es este trigo, el buen trigo, esta semilla, el quico de grano, que cae en tierra y muere, y que muriendo da mucho fruto. Cristo es esta semilla que quiere dar frutos en nosotros, seamos la buena tierra, donde Cristo pueda crecer, allí en la humildad. Es interesante que en el Evangelio Cristo no habla de estos cedros del Líbano, sino que habla de la semilla de mostaza, que es una hortaliza, que sí crece mucho, quizá puede llegar a crecer 2.4 metros, es decir, 8 pies de altura. Es grande, pero no es un árbol, no es un cedro del Líbano, es algo humilde. Y allí en lo humilde, en lo pequeño, Dios quiere que se pueda dar fruto. Allí en lo humilde se presenta el reino de Dios, en las pequeñas cosas. Y esos gestos de amor que se van sembrando, que se pueden ir sembrando con Cristo en nuestra vida, a pesar de lo grande que pueda parecer el mal en el mundo, podemos tener la certeza de que Dios hará fructificar el bien. Por eso el cristiano con paciencia siembra, con paciencia cultiva en su propia vida, tiene paciencia con los demás, misericordia con los demás, no condena a nadie, porque sabe que al último momento, puede ser, cualquier momento, Dios puede cambiar las cosas. Y que la palabra que ha sido sembrada en un hermano dé fruto. Pero esto, hermanos, no nos llama a la negligencia, porque sabemos que habrá un momento en que llegará el momento de la cosecha, de la siega, es decir, el momento del juicio final, el momento del cielo. Por eso es importante acoger el tiempo presente, la misericordia, la paciencia de hoy del Señor, juzgarla como tiempo favorable para la conversión, tiempo de amor de Él para nosotros, tiempo que nos llevar a la confianza en Él, que tiene paciencia con nosotros, que nos cuida para que podamos dar fruto. Decía que estos frutos también son para los demás, para que los demás se puedan también refugiar en nosotros, encontrando que un corazón misericordioso como el del Señor, un corazón acogedor, bien, bondad de parte nuestra, porque viene del Señor, no de nosotros. Y todo esto con el final de sacar frutos que permanezcan para la vida eterna, porque habrá un juicio al final, y esto nos lo recuerda también la segunda lectura, de que estamos momentáneamente en este cuerpo, momentáneamente en esta tierra, estamos de peregrinaje, y nuestra meta es el cielo. Por eso el cristiano, como dice la segunda lectura, en todo momento está de buen ánimo, porque sabes que es mejor estar con el Señor, y si me muero, lo mejor es estar con Cristo. Por eso el cristiano va confiado, esperando, deseando que lo sembrado dé en él fruto abundante, y esperando siempre en el Señor con humildad. Que el Señor nos conceda a nosotros también paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás, esperanza en Él,
deseo de conversión, que sea Él a transformar nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.